Bien, alumnos, vamos a exponer sobre la clase del día de hoy, que es análisis dimensional, la parte uno, ¿correcto? En el curso de física. El análisis dimensional es una rama de la física que se encarga del estudio que existe, la relación que existe entre las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas, ¿no? Las derivadas van a depender de las fundamentales, ¿correcto? En el transcurso de la clase vamos a ir clasificando las fundamentales y también las derivadas. Vamos a ver primero qué cosa es magnitud, ¿no? Magnitud es todo aquello susceptible a ser medido, o sea, todo lo que se puede medir, la temperatura, el tiempo, la velocidad, ¿no? El trabajo mecánico, todo eso vendría a ser magnitud. Ahora, como hablamos de medida, tenemos que saber qué cosa es medir. Medir viene a ser comparación de dos magnitudes, ¿no? De dos magnitudes. Por ejemplo, si yo de mi casa al colegio hay 2 kilómetros, ¿cómo yo pudiera medir esos 2 kilómetros? Para poder medir ese 2 kilómetros, tengo que tener un patrón de medida, ¿no? Y por ejemplo, ponemos como patrón de medida al metro. Entonces, si yo quiero medir 2 kilómetros, tendría que ir de metro en metro. Entonces, en 2 kilómetros, ¿cuánto estaría midiendo? Estaría midiendo 2000 metros. ¿Correcto? Eso significa medir, comparación de dos magnitudes, ¿ya? Ahora, se puede medir y también algunas cosas no se puede medir. Se puede medir, por ejemplo, la velocidad, ¿no? La velocidad, se puede medir la temperatura, se puede medir el tiempo, ¿no? Etcétera, ¿no? En la temperatura, por ejemplo, en los hospitales, cuando tú estás con una fiebre, ¿no? Van a medir a través de un termómetro 38 grados, entonces, ¿no? Se puede medir, ¿no? La velocidad también en los vehículos, el velocímetro, ¿no? Mide la velocidad. Bien, ahora, pero en la física hay algunas cosas que no se puede medir. Por ejemplo, los sentimientos, ¿no? ¿Cuánto de amor tienes hacia a una persona muy especial? Eso no se puede medir, ¿no? También no se puede medir el olor. Tampoco no se puede medir el sabor, ¿no? El sabor de la pachamanga, por ejemplo, ¿no? No se puede medir. Bien, chicos, vamos a clasificar ahora a las magnitudes, ¿ya? La primera va a ser por su naturaleza y la segunda va a ser por su origen, ¿correcto? Vamos a ver, por su naturaleza hay dos tipos, magnitudes escalares. Las magnitudes escalares generalmente van a presentar dos elementos. Uno va a tener una cantidad numérica, que va a ser un valor en este caso, y una unidad de medida, ¿no? Una cantidad numérica y una unidad de medida. Por ejemplo, te subes a la balanza y tu masa es 70 kilogramos. Entonces, 70 kilogramos, este numerito va a ser el valor, la cantidad numérica, 70. Y kg sería la unidad, en este caso el kilogramo, ¿no? Eso va a ser una magnitud escalar. Va a ser aquella que solo va a tener dos elementos. Una cantidad numérica y una unidad de medida. Como ejemplos tenemos la temperatura, ¿no? La longitud, la masa. En este caso acá está el ejemplo de la masa, el tiempo y el trabajo, ¿no? El trabajo mecánico. Ya, eso viene a ser lo que viene a ser una magnitud escalar. Ahora, una magnitud vectorial va a tener tres elementos. Va a tener lo que es una cantidad numérica, que es un valor, va a tener una unidad y una dirección. Por ejemplo, ¿no? Un vehículo se dirige hacia el norte con 40 kilómetros por hora. El 40 vendría a ser la cantidad numérica. Kilómetros por hora sería la unidad y al norte eso sería la dirección, ¿no? Como ejemplos de magnitudes vectoriales tenemos la velocidad, la fuerza, la cantidad de movimiento, ¿no? Y así otras magnitudes vectoriales más que hay. Bien, vamos a ver ahora por su origen. Por su origen vamos a tener dos tipos, magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Vamos a hablar primero de las magnitudes fundamentales, ¿ya? En el Sistema Internacional de Medidas las magnitudes fundamentales son 7. Y las cuales son longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, la intensidad de corriente eléctrica, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Son 7 las magnitudes fundamentales según el Sistema Internacional de Medida. De la longitud, su unidad es el metro, su símbolo es m minúscula y la dimensión de la longitud es L. Su dimensión de la masa es m. La unidad de la masa es el kilogramo, ¿no? Y su símbolo es kg. Del tiempo es el segundo, su unidad, su símbolo de segundo es S y su dimensión del tiempo es la T mayúscula. De la temperatura, su unidad es el Kelvin, su símbolo es K y su dimensión es el parámetro θ. De la intensidad corriente es el ampere,
su unidad cuyo símbolo es A y su dimensión de la intensidad de corriente es I mayúscula. De la cantidad de sustancia es el mol, cuyo dimensión es N mayúscula, ¿correcto? Y la intensidad luminosa, todo lo que es luz, estamos hablando, su unidad es la candela, su símbolo es CD y su dimensión de la intensidad luminosa es J mayúscula. Chicos, estas son las magnitudes fundamentales. Nosotros siempre vamos a trabajar con las dimensiones, acuérdate, eso es lo que tenemos que aprendernos. La longitud, su dimensión es L mayúscula, que son los más básicos. De la masa siempre va a ser M mayúscula. Del tiempo siempre va a ser T mayúscula. Bien, chicos, con esta primera parte de las magnitudes fundamentales, el trabajo queda en ustedes de aprendérselos. Y en la siguiente parte vamos a hablar sobre las magnitudes derivadas.